Hermanos, busquemos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Y vamos, hermanos, así sentaditos a leerlo. Mateo 13, versículos del 18 al 23. Mateo capítulo 13, verso 18 al verso 23. Ahí está el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, en esta hermosa noche. Y vamos a leer, amados hermanos, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Y ahí vamos a predicar, ahí vamos a dar la enseñanza con la bendición de Dios. Vamos a leer alternadamente, hermanos, del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No pierdan el pasaje, hermanos, ahí vamos a estudiar. Oremos. Padre bendito, gracias por estar en tu casa y gracias, Señor, que es el momento en que podemos callar para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Señor, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para que tu palabra penetre, Señor, hasta lo profundo de nosotros, Señor, para que cambie nuestra vida, para que transforme, para que regenere, para que nos haga comprender, entender, reaccionar, Señor. Concede, Padre, tu Espíritu Santo ministre conforme a la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Usa a tu siervo y ministra el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo decimos todos, amén, amén. Este mes de abril, hermanos, los mensajes van a estar direccionados a la conducta cristiana. Todos los mensajes, hermanos, de la tarde, con excepción del pastor en la mañana que está dando otros temas, hermanos, pero todos están direccionados a la conducta cristiana. Hoy escuchamos un mensaje, hermanos, acerca de la conducta cristiana. Una de las cosas como cristianos es que tengamos, hermanos, una buena conciencia, que estemos bien con Dios, con la iglesia, con la gente que nos rodea, una buena y santa conciencia. Bueno, hermanos, cuando hablamos de conducta cristiana, hermanos, y hablamos de conducta, como hijo de Dios, la conducta cristiana se basa en la palabra de Dios. La conducta del Hijo de Dios está, hermanos, descansando en la palabra de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, en los artículos, primer artículo bautista, que dice que la escritura es la única regla de fe y de práctica. Porque, hermanos, lo que es la conducta cristiana se basa y se rige en la escritura de la palabra de Dios. No podemos hablar de conducta cristiana si no hablamos de la Biblia, si no hablamos de cómo la Biblia nos enseña a conducirnos como cristianos. Así debemos conducirnos siempre conforme a la palabra de Dios. Si nosotros no nos conducimos conforme a la palabra de Dios, no podemos decir que tenemos una conducta cristiana. Una conducta cristiana es aquella que se rige, se fundamenta, descansa en la palabra de Dios. Hoy en esta noche, hermanos, vamos a ver entonces
ya que la palabra de Dios es importante para mi conducta cristiana, vamos a ver tres cosas que yo debo hacer con la palabra de Dios para que esta conducta dé fruto, para que dé fruto en una conducta cristiana. Sin esas tres cosas no habrá conducta cristiana. Pero si yo aplico estas tres cosas fundamentales que Jesús enseñó, daré fruto en una conducta cristiana. Jesús, hermanos, explica la parábola del buen sembrador. Y hermanos, conocemos la parábola del buen sembrador. Sin embargo, el Señor lo vio tan importante como todas las parábolas que explicó la parábola. Y aquí, hermanos, el énfasis de Jesucristo es que todos como cristianos, como discípulos de Jesucristo, hermanos, hagamos tres cosas con la Biblia, ya que ella es la que rige la conducta cristiana del pueblo de Dios. Tres cosas. Primero, les voy a decir tan rápido las tres cosas que tenemos que hacer con la Biblia. Entender la Biblia, número uno. Qué importante para mi conducta cristiana entender la Biblia. Si no entiendo la Biblia, yo no puedo tener una conducta cristiana, porque no la entiendo, todavía no la asimilo. Es importante entender la palabra de Dios. Uno. Segundo, qué importante es que la palabra de Dios se siembre y haga raíz en mi corazón. Que yo me arraigue con la palabra, que la palabra de Dios esté dentro de mí, fuerte, con raíces en mi vida, hermanos, amados. Y la tercera es que la palabra de Dios para mí es prioridad. La palabra de Dios para mí es prioridad. Eso también me va a ayudar a mi conducta cristiana. Cuando damos prioridad a la palabra de Dios, nos conducimos en una educación cristiana. Voy a explicar las tres, hermanos, y comenzamos. Jesús primero enseña, hermanos, que qué hacer con la palabra de Dios para tener una educación cristiana. Primero, entenderla. Vamos a leer, hermanos, el versículo 18 y 19. Todos juntos, hermanos. Ahí está el primer punto, verso 18, verso 19. Leamos juntos, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, rayen esa palabra, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, ¿qué está dando a entender Jesucristo? La importancia de entender la Biblia, la importancia de no solamente oírla, sino oírla y entender la Biblia. Una, hermanos, de los peligros, hermanos, que hay cuando no entendemos la Biblia. La podemos oír, como ahora la están escuchando, la podemos leer, pero si no la entendemos, si no la comprendemos, hermanos, hay un peligro que dice aquí que viene el malo, y se refiere al diablo, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y simplemente no pasa nada. Oíste la palabra, sí, pero sigues viviendo siempre tu propia vida y la misma vida de siempre, porque no la estás entendiendo. Un peligro de no entender la palabra es que la podemos oír, la podemos, hermanos, y si no la entendemos, hermanos, el peligro es de que viene el diablo y arrebata lo que estás escuchando, lo que te han sembrado, y no pasa nada. No hay un fruto de vida cristiana, no hay una conducta cristiana, no hay una influencia de la palabra de Dios en tu vida. No se está reflejando la palabra de Dios en tu propia vida. Ese es un peligro cuando no entendemos la palabra, hermanos. Es un peligro que esto sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la entiendo? Cuando entendemos la palabra de Dios, entonces es al revés. El enemigo, aunque quiera venir y arrebatarte lo que tú estás escuchando con atención o estás leyendo con atención, no te arrebata la palabra, da fruto. En cierta manera, amados hermanos, es una gran bendición poder entender la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios, hermanos, la vida, lo que es la conducta cristiana se va reflejando. Ya no tomo esta botella porque ya entendí que esto no está correcto. Ya lo entendí. No es lo mismo con que tú lo oigas, lo escuches, pero no lo entiendes y lo sigues haciendo. Porque el enemigo te arrebata lo que se siembra. Pero qué importante entonces que procuremos todos, desde el más pequeño al más grande, entender la palabra. Porque cuando entendemos, hermanos, podemos detenernos a no pecar.
Podemos detener y decir, no, esto no conviene. Esto no dice la Biblia. Ya entendí que no debo decir esta palabra. Ya entendí que no debo reaccionar como lo estaba haciendo. Ya lo comprendí, ya lo entendí, ya entendí lo que la Biblia enseña. Qué importante pues, hermanos, que hermanos entendamos la palabra. Conforme entendamos la palabra, nuestra conducta cristiana se va a ver reflejada en el diario vivir. ¿Sí? No solamente, como dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Y para ser hacedores hay que entender lo que vamos a hacer. Porque si no entendemos lo que vamos a hacer, pues no vamos a hacerlo. Pero cuando no solamente oímos, sino entendemos y lo hacemos. Porque ya entendí, ya comprendí lo que debo hacer. Es lo que Jesús, hermano, le está enseñando. Aquel que oye pero no le entiende, el enemigo viene y te arrebata y no pasa nada, sigues tu vida como siempre. Pero si yo escucho la palabra, si yo no falto, yo escucho siempre. Es bueno escuchar, pero no es lo suficiente. Aquí Jesús dice, no solamente hay que escuchar, hay que entender la palabra de Dios para que dé fruto, hermanos. Y hermanos, yo quiero que también noten en este versículo, hermanos, que habla de educación, de lo que es educación cristiana, educación como hijo de Dios, sino que, hermanos, también nos habla que cuando entendemos la palabra, derrotamos al enemigo. Porque aquí cuando no lo entiendes, el enemigo hace contigo lo que quiera. Porque lo que te oyes, no le entiendes, viene el enemigo, te lo quita. Él está haciendo contigo lo que quiera, te lo está quitando. Tú sigue escuchándolo. Mientras no le entiendas, adelante, tú escucha, te lo quito y no pasa nada en tu vida. El enemigo está haciendo lo que quiere con tu vida. Pero cuando uno entiende la palabra, entonces derrota al diablo. Jesucristo con la palabra de Dios derrotó a Satanás en las tentaciones. Entender la palabra nos da victoria sobre Satanás. Es otra cosa, otro aspecto que podemos hablar. Así que entender la palabra tiene dos cosas importantes aquí. Uno, que es importante para que yo pueda tener esa conducta cristiana. Al entender la palabra de Dios, mi conducta va a mejorar, va a cambiar. Ya entendí por qué voy a hacer la cosa, por qué no la voy a hacer, por qué la evito, por qué si voy, por qué no voy. Ya entendemos. Hermanos, qué importante entender. Pero también cuando entendemos la palabra, nos hace victoriosos sobre Satanás. No le permitimos a Satanás, hermanos, que haga lo que quiera con nuestra vida. Ya entendemos y con la palabra de Dios decimos, no, esto no, Satanás, porque la Biblia enseña esto. Y hermanos, Satanás no sale con la suya, es derrotado. El entender la palabra nos da, hermanos, no solamente una conducta cristiana, sino que también nos da una victoria sobre Satanás. Qué importante entonces esto. Algunos consejos, hermanos, prácticos, porque me pueden decir, pastor, me gustaría entenderlo, pero ¿cómo hacerlo? Me es difícil entender la palabra. Hermanos, algunos consejos prácticos, hermanos, que puedo yo decirles conforme a la Biblia, hermanos, que hermanos, todos podemos entender la palabra. Todos. La Biblia enseña que todos, hermanos, podemos entender la palabra. Tenemos que hacer algunas cosas o practicar algunas cosas si no entendemos la Biblia, hermanos. Primero, pídaselo a Dios. Pídaselo al Espíritu Santo. Pídaselo a Dios. El Espíritu Santo está para enseñarle todas las cosas de Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, para que Él manifieste todas las cosas de Dios en mi vida, para que Él me oriente, me enseñe. Pídaselo a Dios. A lo mejor no entiende la palabra usted, pero tampoco está orando para esto. Tampoco le está pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a entender la palabra, lo anhelo. Al que pide se le da, dice la Biblia. Entonces empiece a pedirle desde hoy, Señor, quiero entender la palabra. Empieza a tomarlo como una oración, hermanos, pídeselo al Señor grandemente, amados hermanos. Santiago 1:5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Noten que no está restringido, no dice da solamente a algunos, no, dice el cual da a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más ancianito, hasta el más joven, a todos abundantemente. El Señor lo que quiere es que tú entiendas la palabra. Él está presto para esto, pero no se lo estamos pidiendo, no se lo estamos rogando. Pero si tú se lo pides, Dios da a todos abundantemente y sin reproche te será dada. Entonces, hermanos, empecemos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento en la palabra, que podamos entender. Pero también, hermanos, no solamente la oración,
sino al leer la Biblia podemos decir también que, hermanos, aunque no la entiendas, tú no dejes de ponerle atención a la Biblia. No la entiendes, no te da difícil entender la palabra de Dios. Ponle atención, léelo, hermanos, línea por línea, expresión por expresión, hermanos, verso por verso. Vas deteniéndolo, lo vas leyendo, después te vas deteniendo despacito, vas leyendo línea por línea, expresión por expresión. Hermanos, que le pongas atención. Es posible que no le entiendas porque lees muy acarreteado, lees muy así tan rápido que no le entendí, no le pude entender. Pero ponle atención, hazlo despacio, incluso léelo en silencio 2 veces, después 3 veces, léelo en voz alta. Son técnicas, hermanos, que cuando leemos en voz alta, vamos entendiendo mejor lo que estamos leyendo. Y hermanos, vamos leyendo, aunque no estés tú en voz alta, vas leyendo la Biblia y vas a ver que te va a ayudar a comprender lo que estás leyendo. Y después vuelves a leer, pero de línea en línea, en línea en línea, después en palabra por palabra. Y hermanos, ponle atención, dale tiempo a la palabra. Tal vez no le estás entendiendo porque no le estás dando tiempo, ni lo estás poniendo atención a la palabra de Dios, hermanos. Dice Lucas 8:18, qué importante es ponerle atención a lo que lees o a lo que oyes. Por lo que tú le pones atención a lo que oyes, dará fruto y prosperarás. Le pones atención a lo que lees, dará fruto porque estás poniendo atención y te va a ayudar. Dice Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, como que te dice, sabes que date cuenta cómo estás leyendo, date cuenta cómo estás escuchando. A lo mejor estás en el templo, pero estás oyendo para acá, pero tu mente está en la calle, está en el fútbol, está en el trabajo, está en lo que dejaste en la cocina, está en lo que dejaste en el baño. Y aunque estés oyendo aquí, pero no estás poniendo atención. Aunque estés leyendo la Biblia, pero no estás poniendo atención porque estás pensando en el problema que tuviste, en lo que vas a pagar al rato, en lo que pasó con tu hijo, tu esposo, y estás leyendo, pero no estás poniendo atención. Hermanos, póngale atención. Pausa todo lo demás. Media hora de la palabra de Dios, pero media hora de la palabra de Dios solamente. 1 hora en el templo, pero esta hora es la hora de Dios. No es la hora ni de la cena, ni la hora de lo que vas a ir mañana. No, es la hora de Dios. De partir de las 6, 7 y media es el tiempo de Dios. Dáselo al Señor. Concéntrate, ofrécelo, ponle atención. Dice Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Si tú lo pones atención, dice, porque a todo al que pone atención, se le dará. Porque todo aquel que pone atención será bendecido. Todo aquel que pone atención a lo que oye o lee será bendecido. Pero si no le pones atención, aunque lo oigas 20 veces, no serás bendecido. El diablo viene y arrebata y vuelves a quedar como estabas antes. Qué importante, hermanos. Son técnicas de cómo bíblicamente nos enseña a cómo aprender a entender. Pégate a la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra, aunque digas, no le entiendo mucho. Tú pégate a ella. Sigue leyendo 3 veces al día la palabra de Dios, mañana, mediodía y tarde o noche. Sigue leyendo tus 3 capítulos diarios, hermanos, como desayuno, como almuerzo y como cena. Tú sigue alimentándote, aunque no le entiendas mucho, tú pégate a ella. Tú sigue haciendo, no lo dejes. No porque dices, no le entiendo, por eso ni lo leo. ¿Para qué si no le entiendo? No, pégate a ella. Dios no ve tu interés, ¿cómo te va a bendecir? Pero si Dios ve tu interés, Dios te va a bendecir. Dice un pasaje que nos debemos apegar a la palabra, nunca se apartará de tu boca, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pégate a la Biblia para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Pégate a la palabra, no dejes de leer la Biblia. Tú sigue leyendo la Biblia. Hermanos, cuando uno hace estas técnicas, hermanos, Dios no te va a dejar. Dios te va a bendecir. Dios ve a su hijo que desea entender la Biblia. Ve a su hija que desea entender la Biblia y Dios te dará sabiduría. Dios va a hacer algo para que tú puedas entender la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, empezar a entender la palabra. Urge, porque si no, Satanás está haciendo con nosotros lo que quiera mientras no entendamos la palabra. Pero también, mientras no la entendamos, mi conducta cristiana también no mejora, no prospera, porque no he entendido lo que yo debo hacer y por eso lo sigo haciendo. No prospera.
urge al diablo, hermano, lo que más le interesa es que usted no entienda la Biblia. La que tenga la versión bonita, que tenga la Biblia grande, no importa. Que tenga la portada más actualizada, no importa que tengas en tu casa. Al diablo no le importa qué versión tengas, qué dibujo tenga, qué color, qué tamaño, la más grande, la más cara. Tú ten la que tú quieras. Mientras no la entiendas, está bien así. Al diablo lo que no quiere es que tú le entiendas. Pero cuando tú le entiendes, tu vida cambia, tu conducta cambia y eres victorioso porque derrotas a Satanás. La Biblia, hermano, entender la Biblia, derrotamos a Satanás, hermanos. Un ejemplo de esto, hermanos, de alguien que no entendía, pero había un deseo. Y no solamente había un deseo, sino que lo ponía en práctica y no dejaba la palabra, la leía, aunque no la entendía, pero él estaba empeñado. Cuando Dios ve eso, manda algo, te bendice y terminas entendiéndolo. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? Aquel etíope, hermanos, en Hechos 8, 29, 31, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, un diácono cristiano, acércate junto a ese carro. Ni lo conocía, pero le dijo el Espíritu Santo, acércate a ese carro. Y acudió Felipe y le oyó que leía el que estaba en ese carro, el profeta Isaías. Y dijo, noten la primera que le preguntó Felipe a este hombre, pero ¿entiendes lo que lees? Qué importante es esto. ¿Entiendes lo que lees? Qué importante es que entendamos lo que leamos. ¿Entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Desde luego que dijo, no lo entiendo, pero yo estoy leyéndolo. Yo estoy leyéndolo y me estoy yendo, pero no me despego de la palabra, aunque no lo estoy entendiendo, pero no me despego de ella. Estoy ocupado con la profecía. Aunque no le entienda bien, habrá alguien que me ayude. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentaron con él y Felipe le enseñó. Y hermanos, ¿y cómo entendió entonces la palabra? Se bautizó, se volvió gozoso a su tierra y etcétera, hermanos, la historia. Pero noten de un hombre que no entendía, pero como el interés que le puso a la palabra, el Espíritu Santo, Dios no lo dejó así. Le bendijo con alguien te va a explicar, alguien te va a enseñar, alguien te va a direccionar, alguien, esto es de Dios. Dios no deja, hermanos. Por eso dice Santiago, tienes falta de sabiduría, pídelo, pégate a la palabra, procúralo. Dios te dará entendimiento. Aquí lo importante es que entendamos, hermanos, la palabra de Dios. Segundo lugar, el otra cosa que Jesús dijo importante para la palabra, para lo que es, hermanos, entender, no solamente entender, sino el versículo 20-21, que la palabra de Dios haga raíz profunda en tu corazón. Noten lo que estoy diciendo, que la palabra de Dios haga raíz profunda en tu corazón, que se arraigue aquí, que lo tengas aquí. No solamente superficial, sí lo conozco, sí, sino que lo tengas aquí dentro de tu corazón, dentro de ti, que se arraigue la palabra de Dios, que la tengas, hermano, dentro de ti. Qué importante esto. Veamos lo que dice el versículo 20-21, hermanos, respecto a lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Segundo, él dice el 20-21, todos juntos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene qué cosa, hermanos. No tiene esa palabra, no tiene raíz. Oye la palabra, pero no se arraiga en la palabra. Lo oye y dice amén, gloria a Dios, dice con gozo la recibe. Hermosa palabra, qué bonito, eso sí me gustó, gloria a Dios. Hay emocionalismo, hay gozo, emoción, pero no hay raíz. Solamente es gozo y emoción, pero no hay raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué pasa, hermanos? Tropieza. ¿Dio fruto o no dio fruto? No dio fruto. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que dé fruto la palabra en tu vida, en tu conducta cristiana, en tu conducta como hijo de Dios. Qué importante que la palabra de Dios tenga raíz en ti, se arraigue como un árbol, que tenga raíces profundas, porque te va a hacer fuerte. ¿Qué peligros hay cuando no tiene raíz la palabra de Dios en tu vida? Cuando no tiene raíz la palabra de Dios, no hay raíz aquí en tu corazón. ¿Qué peligros hay? Según aquí lo que podemos ver, hermanos,
es que primero, que caemos en lo emocional solamente. Somos cristianos emocionales. Y no está mal que seamos emocionales. Acá no está diciendo que esté mal, pero no es suficiente eso. Dice el versículo 20, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuando no hay raíz, nos vemos solamente cristianos emocionalistas. El canto nos gusta, la forma de la predicación nos gusta, la forma como se hace y todo. Oye, no está re bien, hay emoción y eso es bueno. No está Jesús diciendo que no es, que está mal, no, está bien, pero no es lo suficiente, porque el emocionalismo no persiste. Hoy estamos contentos y estamos bien porque todo bien, mañana amanece con un problema y nos decaemos. Por eso dice el otro peligro, hermano, de no tener la palabra de Dios como raíz en el corazón, es, dice el versículo 21, es de poca duración, es de corta duración. Es de corta duración. No es duracel, hermanos. Es de corta duración. Porque cuando viene la aflicción, vienen los problemas, dice que ¿qué? Tropieza. Y no funcionó. No hay fruto en esto. ¿Qué pasó? Si eres cristiano, eres hijo de Dios, lo que pasa que no estás haciendo algo importante con la palabra de Dios en tu vida. Solamente estás en lo emocionalismo. Y aquí Jesús dice, tiene que tener raíz en tu corazón. Tiene que tener raíz. Tiene que permanecer aquí. No solamente de aquí para acá hay emoción. Porque cuando venga la aflicción o la tribulación, nos botamos. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que la palabra de Dios se siembre y haya de raíz profunda, como el Salmo capítulo 1, que seamos como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, con raíces profundas, hermanos, profundas, que va profunda, de tal manera que ese árbol, ¿cómo imagina usted el árbol del Salmo 1? ¿Un arbolito o un arbolote? Un arbolote, ¿verdad? Imaginamos un árbol grande, frondoso, que vienen los vientos y no lo botan, viene algo y no lo botan, no lo mueven y lo pueden sacudir y nada. Es un árbol tan fuerte porque tiene raíces profundas. Cuando la palabra de Dios tiene raíz en tu corazón, hermano, no te mueve ninguna aflicción. No te mueve ninguna tribulación como la de corta duración del emocionalismo. No te mueve, no te bota, no te tira ninguna circunstancia adversa que estés pasando, porque tienes raíz en la palabra de Dios, porque comprendes cosas, porque hay raíz en ti, puedes comprender el por qué suceden, Dios te puede mostrar el por qué están pasando las cosas. Hermanos, hay madurez, te hace fuerte. Qué importante es que la palabra de Dios tenga raíz en tu corazón, que tú te arraigues a la palabra de Dios, para que cuando la palabra de Dios se arraiga en tu corazón, hermanos, y aunque tengas algún problema o dificultad, tú sigues adelante. Tu conducta cristiana no cambia, sea porque hoy no te fue tan bien en lo económico, no cambia. Sigues amando a Dios, sigues adorando a Dios, sigues sirviendo a Dios, sigues amando a la gente, a la iglesia, sigues con esa sonrisa, con ese gozo. Gloria a Dios, Dios va a proveer, Dios va a bendecir. Ya lo entiendo. Tu raíz te permite comprender muchas cosas que si no tuvieras raíz, te hubieras ahogándote en ese problema que estás pasando. Qué importante es esto para que podamos tener una conducta cristiana, que la palabra de Dios tenga raíz en mi corazón, no solamente emocionalismo, aunque es bueno, pero la raíz en mi corazón es importante para mi conducta cristiana, para ser cristianos fuertes y vigorosos. Se requiere raíz en la palabra de Dios aquí. Lo tienes tan aquí adentro que nada te mueve, nada te quita de donde estás. Otra cosa que podemos aprender, que cuando uno hace la palabra de Dios que haga raíz en tu corazón, vence las aflicciones y vence las tribulaciones. ¿A cuánto mundo no los problemas los están yendo de aquí para acá? Hermanos, a mucha gente los problemas los derrotan. A mucha gente las circunstancias los tiran. A muchos cristianos las cosas adversas los dejan en el suelo. Y eso lo vemos, hermanos, siempre. Pero aquí nos dice que si la palabra de Dios se siembra y hace raíz en ti, vas a vencer toda aflicción y toda tribulación. Tú vas a mantenerte firme y fuerte. Amén. Qué importante entonces, con la palabra de Dios, al entender
vencemos al diablo. Con la palabra de Dios sembrada como raíz en mi corazón, venzco la parte emocional de la vida. Los problemas, las circunstancias, las cosas emocionales son vencidas porque hay raíz en mi corazón. Hay la palabra arraigada que aunque pase situaciones difíciles, sigo yo adelante en el nombre del Señor. Quiero terminar, hermanos, con el último, la última cosa. Leamos el versículo 22 y 23. 22. Leamos todos el 22, hermanos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay otra cosa que Jesús da hincapié. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Aquí la enseñanza de Jesús es que debemos hacer la palabra de Dios prioridad en mi vida. Prioridad en mi vida. Es prioridad la palabra de Dios para mí. Por eso dice aquí, noten, yo voy a leer despacio. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, noten cómo esta persona pone en primer lugar la vida, el mundo, las cosas, el afán, la preocupación, el deseo de lo que ofrece este siglo y el engaño de las riquezas. Quiere ser rico, quiere tener todo, mientras que hace, ahoga la palabra, dice. Queda entender que la palabra lo deja a lo último. Para él la palabra de Dios está al fondo. Lo primero es mi bienestar, la riqueza, los afanes de este mundo, el sistema y estar bien es su prioridad. Pero mientras cuando uno pone esa prioridad, ahoga a la palabra y lo deja en la cola. Y al decir esto Jesús lo que está diciendo es que debemos ser al revés. Porque si tú das prioridad primero a las cosas de este mundo y dejas la palabra de Dios a lo último, va a ser infructuoso. Vas a seguir como ser. No vas a prosperar en tu conducta cristiana. Seguirás siendo lo mismo. Aunque tengas todo lo que tú quieras tener en esta tierra, pero espiritualmente no hay fruto. Eres infructuoso. Y lo que Jesús estaba de entender acá, que debemos hacerlo al revés. Debemos poner la palabra de Dios en primer lugar y después la palabra de Dios ahogue. La palabra de Dios ahogue, el poder de la palabra de Dios en mi vida ahogue la vida de este mundo. Ahogue todos los placeres de este mundo. La palabra de Dios ahoga al mundo. Ahoga, ya no lo veo el mundo como mi primer lugar, lo mando al fondo. Para mí es la palabra de Dios y la palabra de Dios me ha ahogado ese deseo que tenía de estar en el mundo. Ese deseo de estar haciendo cosas del mundo o buscar riquezas o buscar cosas y afanes. La palabra de Dios ahoga y lo deja en el lugar que debe tener. Es importante, hermanos, pero no es el lugar que debe tener. La palabra de Dios es primero. Y Jesús dijo, hay que dar prioridad a la palabra de Dios. Cuando nosotros damos prioridad a la palabra de Dios, hermanos, entonces vencemos al mundo. Noten esto. Cuando damos prioridad a la palabra de Dios, no solamente da fruto en mi conducta, porque primero está la palabra de Dios para que yo practique la palabra de Dios en mi vida. Es prioridad en mi vida la palabra de Dios. La medito, la entiendo, la arraigo en mi corazón, la vivo, la comparto. Es para mí prioridad la palabra de Dios. Eso permite, cuando yo le doy prioridad a la palabra de Dios, permite que yo venzca al mundo, que yo venzca el sistema del mundo, que ya no me mueve ya en mi corazón como antes, ya está ahogado. Para mí el vivir es Cristo ahora y el morir es ganancia. Y siempre oramos, Señor, yo quiero esta vida servirte y amarte y terminar mis días así. Y yo creo que la oración de todos los hijos de Dios, amando al Señor, porque ponemos a Dios y a la palabra en primer lugar. Y cuando ponemos la palabra de Dios en primer lugar, hermanos, ahogamos los placeres de este mundo y el mundo que te ofrece. Así que, hermanos, y esto te hace tener una conducta cristiana buena y sana y ejemplar. Así que el Señor Jesús enseñó estas tres cosas. Y hermanos, dentro de esto podemos ver que aquí, cuando ponemos la palabra de Dios en primer lugar, vencemos al mundo. Somos victoriosos, hermanos.
Cuando entendemos la palabra de Dios, derrotamos a Satanás. Cuando nosotros, hermanos, nos arraigamos en la palabra y la palabra de Dios siempre hay raíz en mi vida, derroto la parte emocional de mi vida, aflicciones, tribulaciones, lo derrotamos. Y cuando le doy prioridad a la palabra de Dios, derrotamos al mundo y a su sistema. Noten esto, qué hermoso, como la palabra de Dios nos enseña. Qué importante es, hermanos, entonces hacer 3 cosas con la palabra: entenderla, hacer que tenga raíz en mi corazón y ponerla en primer lugar siempre. Que Dios les bendiga. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos tan hermosamente y edificantemente. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos, mis hermanos.